Josué capítulo 9, nueva traducción viviente. Los gabaonitas engañan a Israel. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: «Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros». Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: «¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes». Ellos respondieron: «Nosotros somos sus siervos». «¿Pero quiénes son ustedes?», preguntó Josué. «¿De dónde vienen?». Ellos contestaron: «Nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje». Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas se habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado, pero los líderes respondieron: «Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir». Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: «¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios». Ellos le respondieron: «Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca». Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua
para la comunidad de Israel, y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. Josué capítulo 10. Israel derrota a los ejércitos del sur. Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oham, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón. «Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón», les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. «No abandone a sus siervos ahora», rogaron. «Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos», pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. «No les tengas miedo», le dijo el Señor a Josué, «porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente». Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: «Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón». Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese. Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Josué mata a los 5 reyes del sur. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: «Cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos». Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo: «Quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes». Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Glón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: «Acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes», y ellos hicieron lo que se les dijo. «Jamás tengan miedo ni se desanimen», les dijo Josué a sus hombres.
sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Israel destruye las ciudades del sur. Ese mismo día Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda, mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey Horam de Gezer llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad, pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas, y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. Después Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Josué capítulo 11. Israel derrota a los ejércitos del norte. Cuando el rey Jabim de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: al rey Jobab de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot Dor al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa, y de los heveos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud, y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: «No les tengas miedo. Mañana, a esta hora, los entregaré a todos muertos en manos de Israel». Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maim,
y hacia el oriente por el valle de Mizpa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor había indicado. Luego Josué regresó y tomó Hazor, y mató a su rey. Hazor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie, y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Hazor, la cual Josué quemó, y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas. Pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué, y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, toda el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Halak, que se eleva hacia Seir, al sur, hasta Balac-Gat, al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano, al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los hebeos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gat y Azot. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin, la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 12. Reyes derrotados al oriente del Jordán. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Sehón, rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía Aroer en el límite del valle de Arnón y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galaad. Sehón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur. Incluso la ruta a Bet-Jesimot y más al sur hasta las laderas de Pisga. El rey Og de Basán, el último de los refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Gesur y Maca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Sehón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sehón y al rey de Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados al occidente del Jordán. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Halak, que sube hacia Seir.
Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó. El rey de Jericó, el rey de Jai cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jorma, el rey de Arat, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Hefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam en el Carmelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafot Dor, el rey de Gojim en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Josué capítulo 13. La tierra aún por conquistar. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: «Estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún, toda la tierra de los cananeos, incluso Mejara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Fec, en la frontera con los amorreos. La tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat. Y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot, Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. División de la tierra al oriente del Jordán. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galad, el territorio de los reinos de Jesur y Maca, todo el monte Hermón, todo Basán, hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas porque Moisés los había atacado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Una porción para la tribu de Leví. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. La tierra entregada a la tribu de Rubén. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén.
Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas de Pisga y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la tribu de Gad. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la media tribu de Manasés. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de la tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción. Lucas capítulo 3, nueva traducción viviente. Juan el Bautista prepara el camino. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: «Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios». Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras».
Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bautismo de Jesús. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Antepasados de Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Jana. Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amós. Amós era hijo de Nahum. Nahum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Resa. Resa era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Booz. Booz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admín. Admín era hijo de Arní. Arní era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug.
Serug era hijo de Reú. Reú era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Heber. Heber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios.